Clase de neurofisiología. En el día de hoy vamos a tener 2 entregas para esta clase de neurofisiología. Mi nombre es Mariana Vallejo Azar. Les dejo en esta diapositiva mi correo al cual pueden dirigirse si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, alguna sugerencia que deseen realizar. Bien, entonces vamos a dar curso a la presentación de la clase de hoy. En esta clase lo que vamos a estudiar son los componentes celulares que tiene el sistema nervioso. Vamos a estudiar cuál es el papel y los componentes de la membrana plasmática y el papel que adoptan el movimiento de iones en la generación y en la propagación de las señales eléctricas. Vamos a estudiar el potencial de membrana en reposo y el potencial de acción. Vamos a ver también las fases que tiene este potencial de acción. Vamos a explorar características de la conducción nerviosa, como ser la velocidad y la estrategia de la propagación saltatoria. En una segunda entrega vamos a estudiar la sinapsis, todo lo relativo a las estructuras implicadas, los tipos de sinapsis, los elementos que tiene una sinapsis y demás. Y finalmente vamos a estudiar los potenciales postsinápticos, recaptación y potenciación a largo término e integración neuronal. Entonces, como bien les dije, vamos a dividir esta clase en 2 entregas y vamos a dar a continuación comienzo a la primera entrega de esta clase. Bien, primero que nada vamos a estudiar cuáles son los elementos celulares del sistema nervioso. Básicamente tenemos 2 elementos celulares. Uno son las neuronas y el otro son los neurogliocitos. Las neuronas tienen una historia muy reciente dentro de las neurociencias, paradójicamente. Este señor, Santiago Ramón y Cajal, recién en el siglo XX describe a las neuronas como la unidad fundamental del sistema nervioso. Y además describe 2 características principales que tienen estas células del tejido nervioso. Por un lado, que son capaces de generar y de transmitir señales eléctricas. Y por otro lado, que estas neuronas pueden entrar en contacto con otras neuronas, lo que le da la apariencia de ramificación que se evidencia, dada la complejidad de los contactos que asumen estas neuronas entre sí. Entonces, a partir de estas 2 características se va a desglosar toda esta clase. Si bien existen distintos tipos de neuronas con distintas morfologías, existe un esquema típico de una neurona, que puede ser este que mostramos a continuación, en donde la neurona posee un cuerpo o soma y un conjunto de prolongaciones cortas llamadas dendritas, que van a ser las aferencias de esta neurona. Es decir, es a partir de la cual la neurona va a recibir el input de información. También va a tener un conjunto de prolongaciones más largas, que son los axones. Van a empezar en una región determinada de la neurona y van a terminar en el botón sináptico, que, como dijimos, integra la comunicación a su vez con otras neuronas. Como bien dijimos, hay distintos tipos de neuronas. En realidad podemos clasificarlas de distintos modos. Una clasificación tiene que ver con su funcionalidad. Vamos a tener neuronas sensitivas, como son estas, por ejemplo, que son aquellas que reciben el input de información sensorial que luego viaja al sistema nervioso central. Podemos tener neuronas motoras, ¿sí?, que se parece a aquel esquema tipo que veíamos en la diapositiva anterior. Las neuronas motoras son las que conducen el impulso nervioso hacia las células efectoras, por ejemplo, en la musculatura. Y tenemos las interneuronas, que son neuronas que integran una red compuesta por neuronas tanto sensitivas como motoras. Luego podemos dividir o clasificar a la neurona en base al número de prolongaciones que estas tienen. Entonces tenemos neuronas multipolares, que son
quienes tienen un axón y 2 o más dendritas, como pueden ser las células piramidales, las motoneuronas. Luego tenemos lo que son las neuronas bipolares, cuando tienen un axón y una dendrita, como es por ejemplo el caso de las interneuronas y de las neuronas sensitivas de los sentidos especiales. Aquí tenemos las neuronas pseudounipolares, que es cuando contienen un único axón que se ramifica hacia el sistema nervioso central y hacia el sistema nervioso periférico, que sería, por ejemplo, este tipo celular. Y por otro lado tenemos otros elementos del sistema nervioso que son los neurogliocitos, también conocidos como células de la glía. No son menos importantes, son importantes, cada vez se le atribuyen más funciones, se los caracteriza más y adquieren más importancia en el estudio de diversas patologías neurológicas. A diferencia de las neuronas, las células de la glía o neurogliocitos no participan en este señalamiento eléctrico, o sea, no son capaces de generar y de transmitir las señales eléctricas, aunque van a tener cierta participación, como vamos a ver. Y tampoco van a poder tener interacciones del tipo sináptico como sí tienen las neuronas. Bien, ¿cuáles son las funciones de estas células? Bueno, van desde servir de soporte a las neuronas, eliminar desechos, ayudar a mantener el medio iónico de las neuronas, modular la velocidad de propagación del impulso nervioso. Esta es una función que vamos a explorar más luego en esta clase. Son capaces de modular la captación de neurotransmisores en la hendidura sináptica, dan andamiaje en aspectos del neurodesarrollo y ayudan a recuperar o impedir la lesión neural. Bueno, hay distintos tipos también de células de la glía. Podemos quedarnos básicamente con dos, que son los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Pero luego también tenemos astrocitos, células microgliales, entre otras. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la transmisión del impulso nervioso, que es un poco el tema central de esta clase. El impulso nervioso no es más ni nada menos que la moneda de cambio, es decir, que la información que circula desde el sistema nervioso hacia el resto del cuerpo. Entonces, la manera que tienen las células nerviosas, o sea, las neuronas, de transmitir la información a diversas partes del cuerpo es a través de la transmisión de un impulso nervioso. Ustedes se imaginarán la cantidad de tipos o de diversas índoles de información que son capaces de transmitir las neuronas. Piensen en información motora, en información perceptual, en información sensorial, todos los tipos de información posibles que estas neuronas son capaces de transmitir y en cierta forma de procesar. Y esto lo pueden llevar a cabo porque tienen una moneda de cambio común, un código común, un lenguaje común, que es el del impulso nervioso, es decir, el de las señales eléctricas. Entonces, las células nerviosas lo que hacen es transmitir la información mediante mecanismos que generan señales eléctricas basadas en el flujo de los iones, de determinados iones, a través de sus membranas plasmáticas. Las membranas plasmáticas de las neuronas son selectivamente permeables a distintos iones, lo que originan concentraciones iónicas particulares. Las señales nerviosas se transmiten mediante potenciales de acción, los cuales consisten en cambios rápidos del potencial de membrana. Entonces, con estas ideas enunciadas de modo muy general, vamos a intentar entender de algún modo cómo es que se genera esta información eléctrica que termina derivando en este impulso nervioso que es generado y transmitido a lo largo del sistema nervioso. Para empezar a entender la transmisión del impulso nervioso, es necesario tener presente dos fuerzas opuestas entre sí que encuentran su equilibrio
en el denominado potencial de membrana en reposo. ¿Cuáles son esas dos fuerzas en las cuales se va a fundar esta generación del impulso nervioso? Por un lado, la difusión. La difusión es el movimiento de las partículas, en este caso de los iones, a favor de un gradiente de concentración. ¿Cuál es el gradiente de concentración acá? Bueno, es el que está simbolizado por la flecha. Es decir, las partículas van a viajar de un medio de mayor concentración hacia uno de menor concentración. Entonces, si este es un esquema de membrana plasmática y tenemos una concentración mayor de iones afuera de la membrana, lo que va a ocurrir es que por gradiente de difusión los iones van a tender a entrar al medio celular interno, es decir, a donde hay menos concentración. La otra fuerza que tiene rol protagónico en esto es la presión electrostática, que consiste básicamente en esta tendencia que tienen estos iones a atraerse cuando son de distintas cargas y a repelerse cuando son de cargas iguales. Es decir, cuando tienen el mismo signo se repelen, cuando tienen signo opuesto se atraen. Y estas dos fuerzas lo que van a hacer es implicar un movimiento que va a haber hacia ambos lados de la membrana, que entonces se va a caracterizar por seguir un gradiente de concentración y un gradiente electrostático. Bueno, cuando comienza a estudiarse la transmisión del impulso nervioso, se lo hizo mediante el estudio de los axones del calamar gigante. ¿Por qué? Porque se conocía que este animal, el calamar gigante, ante una advertencia, lo que tenía era una conducta de huida. Ahora, esa conducta de huida el animal podía hacerla de modo muy rápido y eficiente, de modo tal que ante la aparición de la alerta, el animal podía huir. Y esto nos hablaba de la transmisión de una información desde el sistema nervioso de este animal muy eficiente y rápida. Entonces, esto tiene que ver con que el axón de las neuronas de estos calamares tiene un gran diámetro, lo que estaría relacionado con esta transmisión rápida y eficiente. Ahora bien, entonces en estos primeros estudios lo que se hacía era un registro de potencial intracelular. ¿De qué modo? Bueno, se colocaba en una cápsula de Petri una solución salina y un trozo de axón de calamar. Entonces se colocaba y se medía mediante un voltímetro la diferencia de potencial que existía entre el electrodo que mide el potencial del medio externo, que sería la solución salina, y el electrodo que mide el potencial del axón del calamar. De este modo, lo que se medía era la diferencia de voltaje que existía entre la solución salina, el medio externo, y el axón del calamar. Y esto era el potencial de membrana en reposo, ¿sí? Que sería un potencial que no recibe ninguna estimulación por parte de una corriente eléctrica, por eso en reposo, y que siempre tiene un valor negativo de menos 70 milivoltios. Ahora, si el electrodo que está en la superficie del trozo del axón del calamar es conectado a su vez a un estimulador eléctrico, para de este modo inducir una corriente, lo que vamos a ver es un cambio en ese potencial que mide el voltímetro. Ese cambio en el potencial del axón es o no un potencial de acción. Entonces, el primer concepto con el que nos tenemos que quedar es con el potencial de membrana en reposo, que es un potencial negativo generado por las neuronas cuando éstas están en reposo. Puede ser medido evaluando la diferencia del potencial eléctrico que existe entre el interior y el exterior de la célula, siendo el interior del axón negativo respecto al exterior. Una diferencia de carga de
70 milivoltios. Entonces, el potencial de membrana en reposo es de menos 70 milivoltios aproximadamente. ¿Cómo se establece este potencial de membrana en reposo? Si nosotros tenemos este esquema de una membrana plasmática que va a tener un medio interno cargado negativamente por estar en reposo y un medio externo cargado positivamente, vamos a poder, podemos dilucidar en este esquema que vamos a tener una presencia diferencial de iones. Acá los que nos van a interesar son estos iones sodio, cloro, potasio y aniones. Entonces, en el caso del sodio, que es un ion de carga positiva, lo vamos a encontrar en mayor concentración en el medio externo de la célula, ¿sí? En el caso del potasio, lo vamos a encontrar en mayor medida en el medio interno de la célula. Y otra cosa que vamos a encontrar en mayor concentración en el medio interno de la célula son los aniones, que son productos de metabolismo, que van a tener una carga negativa. De este modo, la membrana en reposo tiene un medio interno con carga negativa. Ahora, si pensamos en las dos fuerzas que veíamos en la diapositiva anterior, que eran la difusión a favor de un gradiente de concentración y la presión electrostática, lo que podemos concluir es que, por ejemplo, el sodio va a tender a ser atraído hacia el medio interno de la célula, tanto por presión electrostática. ¿Por qué? Porque tiene una carga positiva y el medio de la célula es negativo, entonces va a verse atraído. Y por gradiente de concentración, el sodio también va a verse atraído hacia el medio interno celular. ¿Por qué? Porque va a estar en menor concentración allí. Sin embargo, como veíamos hace un rato, el potencial de membrana en reposo siempre es negativo. Quiere decir que este sodio, de algún modo, no está accediendo continuamente a la membrana. Y esto es porque la membrana es capaz de ser permeable de manera selectiva a los iones. Y esto es muy importante. ¿Cómo es que entonces el potencial de membrana en reposo se equilibra o existe, podríamos decir? Bueno, gracias a esta bomba, como se le suele llamar, de sodio-potasio, que no es ni más ni menos que un canal, una serie de canales que se encuentran a lo largo de la membrana plasmática, que lo que hacen es intercambiar 3 iones de sodio que van a salir de la célula por 2 iones de potasio que van a entrar. Esto en contra de aquel gradiente de concentración, pero esta bomba de sodio-potasio es la que nos permite que las neuronas tengan un potencial de membrana en reposo. Entonces, ahora vamos a ver esto de manera esquemática en un video, de manera gráfica. Entonces, repasamos, lo que tenemos es la membrana plasmática que va a tener una carga negativa en el medio interno de la célula y va a haber una carga positiva en el medio externo de esta célula y vamos a tener iones que van a estar distribuidos de manera diferencial a lo largo de esta membrana. Cuando está en reposo la membrana, el potencial está en reposo, vamos a tener medido por voltímetro un potencial cuyo valor es negativo y va a rondar los menos 70 milivoltios. Entonces, la membrana plasmática va a ser selectiva, va a permitir la permeabilidad de los iones de manera selectiva. Entonces, vamos
a ver que existen una serie de canales a lo largo de la membrana plasmática que van a permitir el pasaje de esos iones en relación a aquel gradiente, y también van a existir otros canales que son las bombas de sodio-potasio, que eran los que permitían justamente mantener el potencial de membrana en reposo. Bien, entonces, ahora, ¿qué ocurre cuando lo que hacemos es evocar una corriente, ¿sí? Estimular estas neuronas? Lo que va a ocurrir es que va a haber un cambio en el valor de potencial. Cuando ese valor de potencial supera un umbral, da lugar a lo que se denomina un potencial de acción. Ahora, los axones no son buenos conductores eléctricos. Entonces, ¿cómo es que estas señales eléctricas que genera la neurona pueden llegar a grandes distancias? Bien, esto porque justamente ocurre un sistema en el cual a lo largo del axón va a haber una regeneración constante de potenciales de acción antes de que la señal caiga, ¿sí? Entonces, ¿qué es un potencial de acción? Es una respuesta activa que tiene la neurona ante un estímulo, ante una corriente. Se caracteriza por un cambio en el potencial de la membrana. ¿Por qué? Porque el valor de potencial de la membrana se va a tender a ser más positivo cuando esto ocurre. ¿Por qué se generan estos potenciales de acción? Bueno, por un lado, por las diferencias en las concentraciones de los iones a ambos lados de la membrana, y porque la membrana se torna selectivamente permeable a algunos iones, que es un poco lo que estábamos viendo en las diapositivas anteriores. Dentro del fenómeno de la generación de los potenciales de acción, el movimiento de los iones tiene que ver con el potencial de equilibrio de estos iones, con conceptos como el de conductancia, que no vamos a poder ver en esta clase porque los tiempos son acotados, pero básicamente quedémonos con la idea de que la membrana plasmática de las células va a tener un potencial de membrana en reposo y va a tener un potencial de acción que va a ser la respuesta que va a tener esa neurona a un estímulo, ¿sí? Ahora vamos a ir a otro video para ilustrar de manera gráfica también la generación de un potencial de acción. Vamos a adelantarlo un poquito hacia donde nos interesa analizar. Habíamos dicho entonces que el medio interno de la célula tenía una carga negativa. Entonces, cuando la célula está en reposo, el potencial de membrana iba a ser negativo. Entonces, de ahora en más prestemos atención también a este gráfico, en donde está, en donde se grafica el valor de potencial que va a tener la membrana que estamos estudiando. Entonces, mientras las neuronas están en reposo, el valor de potencial es negativo, ¿sí? Menos 70. Presten atención cómo la membrana plasmática va a tener distintos canales. Imagínense que esta célula que estamos analizando recibe un estímulo, una corriente eléctrica que va a producir un cambio en el potencial y ese valor de potencial supera los menos 55 milivoltios. Bien, acá aparece otro concepto importante que es el de umbral, ¿sí? Para que ocurra un potencial de acción en la membrana plasmática de una neurona, el valor de potencial tiene que alcanzar los menos 55 milivolts. Es decir, cuando el potencial alcanzado es mayor a este valor,
aproximado, que es el umbral, lo que va a ocurrir es un potencial de acción. Y lo que va a ocurrir es un evento que se denomina despolarización, que es lo que ahora nos interesa analizar. Bien, ahí recibimos el estímulo eléctrico. A continuación lo que ocurre es que esta serie de canales verdes son los canales dependientes del voltaje, en este caso de sodio. Estos canales pueden tener tres estados. Pueden estar abiertos, pueden estar cerrados o pueden estar inactivados. Cuando el estímulo eléctrico, dijimos que sobrepasa el valor umbral, lo que va a ocurrir es que estos canales de sodio se van a abrir y van a empezar a introducirse al medio interno de la célula iones sodio, que son las esferas rosas. Esto va a ocurrir así, o sea, el sodio va a seguir entrando a la célula a medida que ocurre esta despolarización, este cambio en la polaridad del potencial de la membrana, hasta que llega a un pico. Fíjense, ahí llega a un pico el potencial de acción. Llegado a ese pico, lo que va a ocurrir es que ahora el canal se va a inactivar. Es decir, el sodio no va a poder seguir entrando a la membrana plasmática, que ahora tiene un valor, una carga, un valor de potencial positivo. Entonces, estos iones que son de carga positiva ya no pueden ingresar más a la célula. A continuación, lo que ocurre, lógicamente, es que el valor de potencial va a tender a restablecerse. Cuando esto ocurre, es decir, cuando el valor de potencial se hace cada vez menos positivo hasta llegar de nuevo a ser negativo, se abren otros canales, que son los canales de potasio. Y lo que va a ocurrir es que el potasio va a comenzar a salir de la célula. Recordemos que el potasio también era un ion con carga positiva. Entonces, acá lo que va a ocurrir es que la célula va a tener de nuevo un valor de potencial que se va a hacer negativo. Este es el fenómeno de repolarización. Ahora, como estos canales de potasio tienen una especie de delay, ¿por qué? Porque tienen cierta demora en cerrarse, lo que va a ocurrir es que va a haber otra etapa, otro evento, que es la hiperpolarización. ¿Qué va a ocurrir en la hiperpolarización? Lo que va a ocurrir es que estos canales de potasio van a permanecer abiertos aún y los canales de sodio van a estar inactivos. Entonces va a haber un periodo refractario en el cual la neurona no puede volver a ser estimulada, ¿sí? Bien, ahora vamos a volver a nuestra presentación. Y ahora tenemos de manera esquemática esas fases de las que hablábamos recién. Entonces, si nosotros tenemos en este gráfico el tiempo versus el valor del potencial de membrana, vamos a tener un valor cuando la célula se encuentra en una fase de reposo, un valor que es negativo, aproximadamente menos 70 milivoltios, en donde la membrana plasmática de esta célula está en reposo y acá actúa esta bomba de sodio-potasio que hablábamos hace un rato, manteniendo ese potencial, ¿sí? Ahora, cuando se evoca una corriente, se estimula a estas células y esa corriente produce un valor de potencial mayor a este umbral, que es de aproximadamente menos 55 milivoltios,